Jóvenes, buenos días. Vamos a empezar nuestro dictado de hoy con una exposición. Ángeles, ¿ya está el grupo? Sí, profesor, yo les avisé. Ya, ya que compartan pantalla inmediatamente para empezar, jóvenes, por favor. Tenemos que avanzar. Ángeles, hay que ir viendo cuándo es la otra evaluación, Ok, profesor. de acuerdo al sílabus. Ujú. Ya, profesor. Profesor, Sí, disculpe, el grupo que va a exponer hoy día tiene problemas con el internet, especialmente dos compañeras, no se pueden conectar. pero son las dos. Sí. Pero es las dos van a exponer. No, 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 todo el grupo, creo que el grupo son de cinco, Entonces el pero hay grupo, compañeras que no pueden conectarse. ya, pero el que empiece, pero los que tiene. Pues, ¿qué vamos a esperar? Dice, me están pidiendo si podemos empezar primero con el foro y ahí luego viene el otro grupo que va a exponer. Pero, Ángeles, se supone que el grupo ha trabajado en equipo, entonces cualquiera debe estar en condiciones de empezar con la exposición. ¿Por qué solo ellos? Ellos tienen problemas, pero entonces que inmediatamente alguien del grupo salga. Ujú. Ok, profesor, les voy a comunicar. Profesor, voy a mostrar la pantalla. Ya, muy bien, Saiko. Ángeles, Sí, profesor. dice que la universidad ha dado 3.400, creo, celulares de última generación para que todos tengan contacto. Solamente algunos estudiantes, profesor. No todos. ¿Cómo son 3.000 y tantos? Del cuarto año B de contabilidad, ¿quién las ha recibido? No, no, no me han comunicado todavía, profesor. Porque hay dos, tres alumnos que tenían problemas. Yo no sé por qué no le están. Sale con tanta publicidad. Ya, jóvenes, empezamos. Ya, ante todo, muy buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad les daremos a conocer sobre los estados financieros consolidados y separados. En mi grupo está mi compañera Marister Mercado Oviedo, Paola Madeley, Marce Palal, mi personal es Rocío Patrignana y Flor Janet Saico. Ya, lo que es los estados financieros separados lo abarca lo que es la NIF 27, nos indica que son los presentados por una entidad en las que dicha entidad puede optar sujeta a los requerimientos de esta norma por contabilizar sus inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociados. Esto se realiza bien al costo según la NIF 9 o utilizando el método de la participación patrimonial de acuerdo a la NIF 28. Estados financieros consolidados abarca lo que es la NIF 10, son los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujo de efectivo de la controladora
y sus subsidiarias se presenta como si se tratase de una sola entidad económica. En esta NIF trata exclusivamente para empresas que sean controladoras o matrices. Retrocede, retrocede. Más, ya, no. Los objetivos son, según los estados financieros consolidados, establecer los principios para la presentación y presentación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades. Y el objetivo de los estados financieros separados es prescribir los requerimientos de contabilización, información a revelar para inversionistas en subsidiarias, negocios conjuntos y asociados cuando una entidad preparará estados financieros separados. Siguiente. Acá presentamos lo que es la definición de lo que abarca lo que es la matriz. La matriz es una entidad que tiene una o más subsidiarias y el control es la capacidad de la compañía inversora para determinar las políticas operacionales de la otra empresa de la cual posee acciones con derecho a voto con una inversión del 50%. Luego está lo que son las subsidiarias, que es aquella que está controlada por otra compañía llamada matriz, y todo esto se conoce como grupo, tanto matriz o controladora y las subsidiarias. Siguiente. Las inversiones en subsidiarias. Nos dice que tiene poder sobre más de la mitad de los derechos de voto por acuerdo con otros inversionistas. Acá podemos observar que se cuenta lo que es la matriz y que controla a una subsidiaria. Y dice el presunción de control cuando posee directa o indirectamente a través de su subsidiaria más de la mitad del poder de voto de una entidad. Inversiones en asociada. Ahí nos indica que la participación es de 20 a 50% y tiene una influencia significativa. Es lo contrario de la anterior, es que acá su control no es absoluto. Y la entidad sobre la que el inversor posee influencia significativa y no es una subsidiaria ni constituye una participación en negocios en conjunto. Siguiente. Inversiones en negocios conjuntos. Es un negocio conjunto, es un acuerdo contractual mediante el cual dos o más partes emprenden una actividad económica que se somete a control conjunto. Estados financieros que realizan las entidades inversoras. Mi compañera va a seguir explicando. Entre los estados financieros que tenemos en la NIC 27 son los estados financieros consolidados, los individuales, los estados financieros separados y los estados financieros propiamente dichos. Los estados financieros consolidados se presentan cuando la entidad inversora es la que controla todo un grupo. Una entidad controla a otra cuando tiene la capacidad potencial de decidir sobre sus actividades relevantes. En los estados financieros individuales son realizados por una entidad que no tiene control sobre ninguna otra o por una entidad que hace parte de un grupo económico, pero presenta sus propios estados financieros individuales. En los estados financieros separados son informes de una casa matriz en la cual las inversiones en asociadas, controladas o negocios conjuntos se tratan cada uno por separado. En la siguiente tenemos la información que se revela en la NIC 27, que nos indica que cuando una controladora opte por no elaborar los estados financieros consolidados y en su lugar prepare los estados financieros separados, revelará la siguiente información.
el hecho de que los estados financieros son estados financieros separados, así como también una lista de inversiones significativas en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, y una descripción del método utilizado para contabilizar las inversiones, que puede ser el método al costo o al patrimonio. Nick, estados financieros consolidados. Los requerimientos de esta es que requiere que una entidad, la controladora que controla una o más entidades distintas subsidiarias, presente estados financieros consolidados. Y lo otro sería, define el principio de control y establece el control como la base de la consolidación. Y el otro sería, establece la forma en que se aplica el principio de control. El otro sería, establece los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros consolidados. Y el último sería, define una entidad de inversión y establece una excepción de consolidar ciertas subsidiarias de una entidad de inversión. El control y poder. En este, el inversor controla una participada sí y solo si esta reúne los siguientes elementos. Podría ser el poder sobre la participada, a exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. Y lo último sería capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Y lo último sería cuáles no son necesarios los estados financieros consolidados. ¿Cuándo no son necesarios los estados financieros consolidados? Es cuando la matriz es a la vez subsidiaria sin accionistas minoristas o con accionistas minoritarios informados que se presentan que se presentarán estados financieros consolidados. Lo otro sería los instrumentos de pasivo o patrimonio neto de la matriz no se negocian en un mercado público. La matriz no registra en una organización reguladora con la finalidad de emitir algún tipo de instrumento en un mercado público. Y la matriz última o intermediaria elabora estados financieros consolidados disponibles para el público. Gracias, profesor. Ángeles, ¿preguntas? Profesor, yo tengo una pregunta al grupo. ¿Ya de qué grupo eres? Profesor, a mí me toca exponer sobre el COVID y sus efectos en los estados Ya. financieros. Mi pregunta para el grupo es, ¿cuál es la mayor diferencia entre la NIC 27 y la NIF 10? Y a ver, ese es el grupo que has puesto. Profesor, Sí. mayormente lo que es la diferencia es que lo que es la NIF 23 habla exclusivamente de los... La NIF 10 habla exclusivamente para empresas que sean controladoras de matriz, a diferencia de la NIF 27 que habla sobre contabilizan sus inversiones, ya sea
que sean subsidiarias, negocios conjuntos y asociados. Muy bien. Otra pregunta, ¿no? Ángeles, el grupo que iba a preguntar. Profesor, en esta oportunidad no, usted no dijo que íbamos a preguntar así por grupo, solamente dijo que dos grupos iban a exponer. Ya, Profesor, yo quisiera, bueno, realizar una pregunta. ya, a ver. Respecto, por ejemplo, en la ley de sociedades, yo he revisado, por ejemplo, mayormente habla sobre, ¿cómo puedo decirle? Los tipos de empresas que se pueden realizar y también habla sobre lo que son las sucursales. Y todavía ahí explicas cómo es elaborar, cómo inscribir una sucursal y todo. ¿Cuál es la diferencia, profesor, entre una sucursal y una subsidiaria? La sucursal es aquella creada por una empresa matriz, por decirte, que la va a controlar, ¿no? O sea, por decirte, el jefe va a crear una sucursal en diferentes áreas o en diferentes departamentos y la controla. Una subsidiaria viene a ser, como lo han explicado sus compañeros anteriormente, cuando una empresa de fuera, ¿no? Viene y controla a las empresas de acá, pero que ya se han constituido en territorio peruano. Simplemente lo hacen por una situación económica, más que todo económica, porque expanden más su negocio. Por ejemplo, ¿no? Como el ejemplo que pusieron el grupo de Verde, un taller de mecánica, ¿no? Viene una empresa y le dice, ya vas a trabajar conmigo, ¿qué necesitas? Necesito más maquinaria, necesito más tecnología. Allá, yo te puedo brindar toda esa información, o todo ese material, o todos esos activos, para que mejores tu servicio, se convierte en subsidiaria. ¿Correcto? En cambio, una sucursal es cuando uno mismo la crea, ya sea para expandir su negocio. Eso es. Sí, profesor. Por ejemplo, yo también encontré donde nos dice diferencia, ¿no? Donde nos dicen mientras que la subsidiaria es una persona jurídica, una sociedad, la sucursal no es un ente jurídico independiente, aquella que la controla, o sea, la que la controla sería la dominante principal, sino un establecimiento secundario en un domicilio distinto. Claro, claro. Eso Sí, es. cuando estaba investigando, profesor, como usted realizó la pregunta de qué pasaría, cómo se inscribiría lo que es una sucursal, en la ley mayormente lo que nos habla es nos habla sobre todo de cómo establecer una sucursal, pero no nos habla sobre la subsidiaria. No. La ley General de Sociedades, la 26887, es una ley que ha sido, digamos, o que rige para las empresas a nivel nacional, ¿no? Donde va, pues, nacimiento, vida, pasión y muerte de las empresas, solo a nivel de empresas. Pero ya cuando estamos tocando las NIC, sabemos que las NIC se dan a un nivel de globalización mundial, ¿no? Que se aplican en todo sitio, en cualquier lugar del mundo. Lo que nosotros tenemos que ver es si la realidad de Perú permite, ¿no? Como lo ha hecho su compañera, una subsidiaria y una sucursal. Son totalmente diferentes. La sucursal, la principal, abastece constantemente de mercadería. En cambio, una subsidiaria viene a ser aquella que ya está constituida, pero que le llega tecnología moderna para poder ampliar y brindar un mejor servicio, bajo ciertas condiciones, ciertos parámetros que lo ha mencionado en su exposición. Eso hay que tenerlo muy presente. La contabilidad de sociedades, ¿no? Nos habla sobre una constitución, nos habla sobre los diferentes pasos para constituir una empresa que se tiene que hacer acá, ¿no? Hasta registrar en registros públicos, obtener la licencia, todos los requisitos y pueda operar. ¿Correcto? Ese es.
Esos jóvenes lo que tienen que tener siempre presentes en la ley de sociedades. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, buenos días. Buenos días. Buenos días. Me mencionaron sobre en una de las partes que la matriz es a la vez una subsidiaria. ¿Me podrían explicar en qué caso se da eso, en que la matriz es a la vez subsidiaria? ¿En qué parte has visto eso? ¿O has escuchado o has visto? Profesor, estaba en las diapositivas cuando estaban explicando. Ay, A ver, ¿en qué diapositiva? El grupo que has puesto, por favor. A ver, jóvenes. El grupo que has puesto, por favor, si puede poner esa diapositiva donde, para ver la pregunta que ha hecho su compañera. Profesor, buenos días. Buenos días. Cuando una matriz es más grande, o sea, hay otra matriz que es más grande que controla también a esa matriz. Pero ¿y cómo sería el control? ¿De control de control? Mm, sería una empresa grande y sería como las que, digamos, las que son internacionales. Generalmente este tipo de empresas se da pues para aquellas transnacionales, ¿no? Sí. Que tienen pues subsidiarias en diferentes partes del mundo y que las controlan a través de estos estados financieros consolidados. Pero la pregunta es, lo que según ustedes han expuesto, una subsidiaria puede ser, como lo he dicho, una subsidiaria de subsidiaria, podría mantener el control. Eso tenemos que tenerlo bien claro, jóvenes, porque si bien es cierto, acá en el Perú debe haber algunas empresas subsidiarias de otras, ¿no? Podría darse esto en los bancos, por ejemplo. El banco de crédito tiene conexiones en todo el mundo. Podrá ser una subsidiaria de una asociación de bancos. Es la única actividad que ahorita se me viene a la memoria de que puede estar inmersa en este tipo de NIC. Porque después una nacional, ¿qué otra empresa podría ser una subsidiaria que esté en el Perú? Las empresas de vehículos motorizados, la Toyota, ¿no? Estas empresas podrían ser subsidiarias. Veamos nuestra realidad, jóvenes. ¿Quién ha averiguado, qué grupo ha averiguado que aquí en el Perú existen subsidiarias y que se aplica correctamente o han encontrado que hay una declaración de estados financieros consolidados? Tenemos que ir más allá de lo que dicen los libros, lo que dicen los textos, aplicado a la realidad. La pregunta es, ¿existen subsidiarias aquí en el Perú? ¿Qué tipo de empresas a nivel mundial, si existen en el Perú, ¿no? manejan o controlan estas subsidiarias? O en el Perú se da a nivel de sucursales. Y si esta NIC se aplica a estas sucursales, ¿sí o no? Esos son trabajos de investigación para jóvenes. No solo es exponer lo que nos brinda, ¿no? La poca información. Siempre hay que ir más allá, como aporte, como si, conocimiento amplio que deben de tener todos sus compañeros, ¿no? A ver, ¿qué grupo? Siempre hay algún grupo que indaga o profundiza la investigación.
no solo nos limitemos a transmitir los conocimientos, ¿no? Sino que también hay que analizarlos, explicarlos y exponerlos. En eso consiste, jóvenes, estas exposiciones. Si yo voy a repetir lo mismo que dicen los estos, ¿cuál es mi conclusión? ¿Cuál es mi sugerencia? Y eso creo que vamos a hacer, toma nota, delegado, vamos a hacer a partir de la fecha. Una exposición, conclusiones y recomendaciones. ¿Cuál es su conclusión del grupo respecto a ese tema? ¿Y qué recomienda en base a su investigación? ¿No? Porque si nosotros solo nos limitamos a repetir lo mismo, a plasmar esto, no estamos, ¿no?, preparándonos correctamente en el curso. Muy bien. Esto entonces, delegado, para los siguientes grupos o para los siguientes temas, con conclusión y recomendación. Así ya podré captar que realmente han tomado nota del debido tema, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Profesor, yo tengo una pregunta para el grupo. Mi pregunta sería si, de acuerdo a la ley de sociedades, todos los tipos de sociedades pueden tener subsidiarias o hay excepciones. A ver, aclárame, por favor, porque una cosa es subsidiaria y otra cosa es sucursal. ¿A qué? Bueno, lo que yo me refiero mayormente es que, por ejemplo, una sociedad puede ser sociedad anónima o una sociedad, una CRL, comandita, entre otras. Mi pregunta va a basar en eso, ¿no? Si cualquier sociedad puede tener o formar subsidiaria. Tenemos que tener claro la definición de subsidiaria y de sucursal. Creo que su compañera lo ha especificado. Una subsidiaria viene a ser, ¿no?, aquella empresa ya constituida, ¿no?, y que viene otra empresa del exterior y la convierte en subsidiaria con la finalidad de que brinde un mejor servicio o pueda comercializar sus productos, ¿no? Y tienen que ser empresas debidamente constituidas en el Perú, con su accionariado, sus estatutos, todo ello, ¿no? Eso es. A ver, el grupo que ha expuesto, a ver, puede responder la pregunta de su compañera Zabaleta. Bueno, profesor, mi compañera dice si la ley de sociedades establece algo sobre si se puede realizar, si cualquier otra sociedad pueda realizar una sucursal. Como he repetido, la ley no establece o no indica si se puede o no, si una sociedad realizar. Mayormente lo que habla sobre las sucursales, cuáles son los requisitos o qué se establece. Pero respecto a la subsidiaria, bueno, no da a conocer si cualquier sociedad, sea sociedad abierta, sociedad cerrada, pueda realizarlo. Pero yo considero que si la empresa tiene las posibilidades de obtener una subsidiaria, yo considero que sí. Pero en la ley no indica si puede realizarlo o no. Mayormente se enfoca en cómo se organizan las sociedades y respecto a las subsidiarias. Claro, y acuérdense de que en la ley de sociedades existe la fusión, la transformación, la escisión de empresas, que dista mucho de lo que es las subsidiarias, ¿no? Sí. Con las empresas que controlan este tipo de empresas, o sea, que haya un control absoluto para la elaboración de estos estados financieros consolidados. Eso tenemos que saberlo distinguir claramente, jóvenes, para poder posesionarnos dentro del ámbito de la ley de sociedades, ¿no? La pregunta es, ¿qué grupo me puede decir
si en el Perú hay subsidiarias y de qué ramo, a qué ramo pertenecen. Y si hay sucursales, a qué ramo pertenecen. Y eso nos va a dar una mejor claridad, una mejor interpretación a lo que estamos viendo, ¿no? Eso es lo importante, jóvenes, de estas exposiciones, ¿no? Lo importante es el aporte que dan ustedes. No es venir a repetir lo que dicen, ¿no?, las diapositivas, sino el aporte, la interpretación que se haga ustedes, ¿no? Porque cuando ustedes formulen estados financieros, les van a pedir que entreguen, ¿no?, o que interpreten el estado financiero, en qué situación se encuentra la empresa. Eso es lo que les van a pedir a ustedes. Y ustedes tienen que saber sustentar, ¿no? Lógicamente que la contabilidad nos da herramientas para poder analizar e interpretar dichos estados financieros. Tenemos los ratios, ¿no? Tenemos el análisis horizontal, vertical, que nos ayudan o nos dan una idea de la situación que se presenta en cada actividad económica. Pero no olvidemos que los estados financieros es información de ayer, no es información de hoy. El uso de muchos ratios nos lleva a confusión. Entonces, lo único que el contador tiene que hacer es elegir los ratios que hayan tenido mayor ascendencia o que tienen mayor ascendencia sobre los estados financieros. Son los 25, 28 ratios, creo que llevan a confusión en la cuestión de interpretación, ¿no? Y el análisis horizontal, vertical, que ustedes conocen y que se da para poder interpretar estos estados financieros. Y no se olviden que es importante. ¿Por qué? Porque en base a ello se toman decisiones. Decisiones, ¿no? Si bien es cierto, ustedes saben que en el Perú si hay una utilidad, hay una participación de los trabajadores, hay un impuesto a la renta que pagar. A su vez, hay una reserva legal, hay una reserva estatutaria para cualquier previsión que se presente. Eso ustedes saben, ¿no?, cuando llegan a la formulación de los estados financieros, y que eso influye para la toma de decisiones. Todo se conjuga con estas NIC, ¿no?, que nos están trayendo, y como es el proceso de globalización, pues lo que nosotros tenemos acá en Perú, lo tienen en Chile, lo tienen en Argentina, lo tienen en Bolivia, lo tienen en Brasil, los sitios. Lo único que cambia, como les dije en una oportunidad, es la moneda, nada más. Entonces nos están dando una idea de cómo se manejan estas subsidiarias si existieran. Y esto queda de tarea para el día jueves para todos los grupos, para que me demuestren si en el Perú existen subsidiarias, qué tipo de subsidiarias, o existen sucursales y qué tipo de sucursales para la diversidad de actividades que existen. Esto es para el día jueves, todos los grupos. ¿Correcto? Sí, dime. Una consulta. Yo tengo entendido, por ejemplo, que la Cerro Verde es una subsidiaria de Estados Unidos, de una empresa llamada Freeport-McMoRan. Pero en Estados Unidos se usa lo que son las propias normas, tienen sus propias normas de contabilidad, las GASP, si es que no me equivoco. ¿Cómo es el tratamiento, por ejemplo, aquí en Cerro? Porque si bien Cerro Verde es de Perú, es una subsidiaria constituida en Perú, acá manejamos las NIF. Claro. Allá en Estados Unidos, como tú lo has dicho, las GAT es una especie de NIC para en Estados Unidos que se maneja, ¿no? Pero la información es uniforme. ¿En qué variaría las GAT de las NIC? En el nombre, nada más. El contenido y la aplicación es el mismo. No hay ninguna diferencia, ¿no? Pero ¿qué hace Cerro Verde? Cerro Verde
presenta su información de acuerdo, porque acuérdense que Cerro Verde también presenta información acá. Pero ¿qué pasa con Cerro Verde? ¿Dónde paga su impuesto a la renta? Si como dice su compañero, es una subsidiaria de esta empresa de Estados Unidos. ¿Sí? Profesor, disculpe, en ese caso, el impuesto a la renta y todos los tributos se pagarían aquí dentro del Perú, ya que se paga en el lugar donde se generan los ingresos, profesor. Se paga en el lugar que... Donde se generan los ingresos. Porque esa subsidiaria se podría decir que está generando ingresos dentro del Perú. Correcto, correcto. Paga sus impuestos acá en el Perú, pero paga todos los impuestos. Las utilidades que se llevan ellos, ¿dónde la pagan? ¿Acá? Porque imagínate, si fueran como rentas de segunda categoría, tendrían que pagar acá. Pero ellas esas ganancias se las llevan al extranjero. ¿Pagan impuesto a las ganancias? ¿Pagarán o no pagarán? Ya mira. Profesor, en ese caso creo que no. No pagan. Es igual, jóvenes, como los servicios prestados por no domiciliarios. ¿Dónde pagan sus impuestos? Generalmente los pagan sus impuestos en su lugar de origen. ¿Por qué? Porque si ustedes han hecho un análisis de los impuestos, en el Perú son los impuestos más altos que se pagan. Más altos. Tenemos un IGB de un 18%, cuando en otros países está en 12, 11, 10%. ¿Por qué esa diferencia? Es por eso que muchos de los empresarios peruanos prefieren sacar su capital al extranjero y del extranjero invertir acá en el Perú. Porque los impuestos acá que se pagan pues son muy elevados, donde el inversionista pues no me conviene, se lleva su dinero y desde fuera empieza a invertir. ¿Para qué? Para gozar pues estos beneficios tributarios, ¿no? Las famosas pues empresas que se prestan para Osfore, no sé cómo se llama este tipo de empresas, que se han creado y que invierten en el Perú y que se están descubriendo, ¿no? Que era una fachada de capitales peruanos. Entonces, todo eso conlleva, pues, jóvenes orquestas NIC, traten de controlar esta situación y que puedan, pues, jóvenes, presentar una información para una correcta toma de decisiones. Pero acá en el Perú, la verdad, les soy honesto que subsidiarias casi no he visto muchos. No he visto muchas subsidiarias. Sucursales. Profesor, Sí, Patiño. la información, también podemos tener información sobre lo que es en el mercado de valores de Lima. Hay varias empresas que tienen subsidiarias. En el Claro. caso de crédito del Perú, subsidiarias, ahí presentando que son financieros consolidados. En Banco Pichincha también subsidiarias. Bueno, como mi compañera está preguntando si también se establecen lo que son las sociedades anónimas abiertas, también hay, por ejemplo, Agroindustrial Paramonga, Sociedad Anónima Abierta y subsidiarias. Y bueno, sí hay varias empresas donde presenta lo que son los estados financieros, donde indica que tiene subsidiarias. Muy bien, Patiño. Paramonga has dicho que tiene subsidiarias, ¿sí? Sí, profesor, en lo que es en el mercado de valores de Lima, Ya. presenta que Agroindustria Paramonga indica que tiene subsidiarias. ¿En dónde tiene esas subsidiarias?
Profesor, bueno, espere un rato. Sí, 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 te esperamos, porque es importante la información que estás dando. ¿Alguien más que pueda mientras que su compañera busca la información? Profesor, Sí, mientras mi compañera nos dice esa información, yo encontré que el banco de BCP tiene subsidiarias. el banco de crédito. Exacto, sí, el banco de crédito. ¿En dónde las tienen las A ver, subsidiarias? encontré un archivo que dice, el Banco de Crédito del Perú se desarrolla en los principales negocios bancarios y tiene una serie de subsidiarias que ofrecen productos específicos, que son Financiera Edificar, para atender el sector de las microempresas. Y además cuenta con subsidiarias, que es el Banco de Crédito de Bolivia y sucursales en Miami, Estados Unidos y Panamá. Ya está, muy bien, ¿ven? Ya se va diversificando. ¿Y quién maneja el control, Aguilar? El banco de BCP dice que pertenece al grupo de Credit Corp. Credit Corp tiene 5 empresas al mando y en el cual el grupo Crédito SAC, dentro de él está el Banco de Crédito del Perú y sus subsidiarias. O sea, diríamos que el banco de crédito es una subsidiaria de este grupo. Sí, exacto. Claro, claro, correcto, Aguilar, muy bien. Ven, jóvenes, nos vamos llegando. Si nos dedicamos un poquito a investigar más profundamente, vamos llegando a la realidad que estamos viviendo nosotros actualmente en el Perú, ¿no? Sabemos que el Banco de Crédito es un grupo poderoso económico formado por el Grupo Romero, Sí. que son los que manejan pues todas estas políticas económicas del Estado. Esta modalidad de Reactiva Perú, han escuchado hablar. ¿Quiénes se benefician con los préstamos que va a dar el Estado o que ha dado ya el Estado? Son estas empresas, las grandes empresas, ¿no? Que pertenecen a un grupo poderoso y que les van a dar pues prácticamente un préstamo a 1% anual de interés, cuando sabemos que el banco cobra 1000 veces más, si no exagero, estos impuestos. Entonces, ¿de qué estamos hablando, jóvenes? Han salido expertos, ¿ah? Que nosotros no somos expertos en la economía, expertos a decir que este tipo, si se retira el fondo de AFP, todo eso, a las cajas, por ejemplo, van a sentir el golpe. ¿Quiénes? Los ahorristas, dice. Los ahorristas se van a fastidiar porque van a ganar menos. ¿Ustedes creen? Discúlpeme, pero ese profesional está en la calle. Mientras que el ahorrista, por 1000 soles gana al año 40 soles, ellos por 1000 soles que prestan, ganan 3000, 4000 soles. Quintuplican su inversión. ¿Por qué creen ustedes que Caja Arequipa ha crecido? Pues no tiene ni 15 años y ha crecido enormemente. Está en todo el Perú. Entonces son situaciones que la banca maneja.
que la banca maneja. Y la maneja, pues, la economía del Perú, pues, como mejor le parezca, ¿no? ¿Qué pasaría si todo el mundo retira su dinero de los bancos? Los bancos prácticamente aprovechan ese capital que dan los ahorristas para invertirlo. Y hay ahorristas pues, que no depositan 1.000 soles, 2.000 soles, hay ahorristas que tienen capital y que depositan, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente el banco ofrece más garantía que una cooperativa. Sabemos que las cooperativas que se crean acá, a excepción, a veces pagan altos intereses. La última cooperativa creo que ha sido una cooperativa que ha habido acá, que inclusive ha tenido inversiones inmobiliarias, ojo, y ha quebrado. Se ha ido, los directores han desaparecido, los han denunciado. No caigamos jóvenes y cuando se dé esa oportunidad, tal cooperativa paga mucho interés. No, jóvenes, ese es un robo, es una estafa. Hay mucha gente que ha sacado su dinero, su jubilación, han depositado y han perdido todo, 200.000, 300.000 soles. Y ahora les han dado 1.000 solcitos ya para apaciguar. ¿Ustedes creen que eso es justo? Esos son los gajes que nos presenta el mercado financiero. Y que estas normas internacionales de información financiera, estas normas internacionales de contabilidad tratan en lo posible de controlar, ¿no? Y que es el profesional contable el que elabora los estados financieros consolidados, los estados financieros presupuestados, todo ello, para brindar una información certera, veraz. Pero es por eso que nos dan estas normas, estas leyes que tenemos que cumplir y saberlas interpretar. No solo se trata de plasmar, hay que interpretar. Vemos a diario, ¿no?, que los poderosos se enriquecen más poderosamente, los débiles van desapareciendo. Se calcula que para fines de este mes va a haber 1,5 millones de desempleados. Con esto de la suspensión perfecta. Esto de la suspensión perfecta, no me estoy apartando del tema, por si acaso, jóvenes, también es un campo de contable. No es cuestión de decir ya te vas 3 meses y punto. No, tenemos que saber interpretar esta suspensión perfecta para evitar ¿qué cosa? Futuros conflictos con los trabajadores. Entonces, dice la suspensión perfecta va a ser 3 meses o 4 meses, pero hay el riesgo de que pase ese momento y la empresa no siga operando. ¿Qué va a pasar? Hay que analizar esa situación. Pero estas normas, retomando nuestro tema, estas normas nos alcanzan prioridades para que las empresas cumplan con esta información y que pueda ser tomada para una toma de decisiones. Por ejemplo, si una subsidiaria al presentar sus estados financieros demuestra que tiene pérdida, entonces se tendrá que tomar, la empresa que controla tendrá que tomar los correctivos. Y si a última hora sigue dando pérdida, entonces ya sabe que hasta aquí nomás llegó tu función, chao, yo me retiro, me aparto de ti porque no has dado los resultados que yo esperaba. Entonces, por eso es el control, porque constantemente están supervisando, viendo in situ cómo está desarrollándose las actividades y seguir creciendo. Esta empresa, ¿alguien me puede dar información de Alicor? ¿Tiene subsidiarias o tiene sucursales?
Alicor Jóvenes. ¿Tiene subsidiarias o sucursales? También creo que pertenece este Alicor al Grupo Romero. Profesor, del grupo Alicor encontré un archivo en el cual dice Alicor y subsidiarias. Subsidiarias. Sí. ¿Algo más que encontraste ahí? ¿Alguna información adicional? ¿En dónde se Ya dice, encontré un archivo que es del 31 del 2019. Los estados financieros consolidados de la compañía incluyen las siguientes subsidiarias. Y son de varios países. Tenemos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras. Ya, ¿quiere decir de que Alicor es la empresa controladora? No, profesor. Alicor, si no me equivoco, tiene el derecho, la mayoría de las acciones, solo de tecnología aplicada SAP y una empresa industrial SAP, Intradepco SAP y Atlantis. De ellas sí, pero los demás son empresas a veces fusionadas o han hecho lo que aplicamos en la NIF 3, combinación de negocios. Ajá, eso es muy diferente, pero tú has dicho algo muy cierto, que Alicor tiene, para que sea una controladora, tiene que tener 50+1% Sí, de inversión. sí. Entonces quiere decir de que si tiene el 50+1, quiere decir que Alicor controla estas empresas, ¿o no? Sí, profesor. Adquiere bueno, Alicor tiene el 100% de todas las acciones en la empresa Tecnología Aplicada SAC, en la empresa Intrabeco Industrial SAC, Intrabeco SAC y Atlantis SAC. De ellas contiene el 100% de las acciones. Ya, pero esas empresas están fuera del Perú. No, unas están dentro del Perú. Ya, la pregunta es, Aguilar, si puedes encontrar quién es la que controla a estas empresas. Ya, profesor. Interesante, jóvenes, ¿ven? Poco a poco, al menos creo que se está aclarando el panorama. Profesor, buenos días. Buenos días, Ruth. He encontrado un ejemplo de Intercorp, que es un grupo que posee varias empresas como Interbank, Promart, Mifarma, Inca Pharma, Química Suiza. Y bueno, Intercorp, ¿puedo mostrar mi pantalla quizá para que podamos ver? Así sí. Todo lo que sea positivo, bienvenido sea. Ya. 2019. Y nos dice que Intercorp es un holding de responsabilidad limitada constituido en noviembre del 97. Y busqué la definición de holding y dice que es una sociedad financiera que posee la mayoría de acciones y lleva la administración de un conjunto de empresas que se dedican a diversas actividades económicas o industriales. Y justamente acá, más abajo, nos dice las adquisiciones que ha tenido Intercorp, que es, por ejemplo, el grupo Quicorp, que es de Mifarma, Química Suiza. Aquí menciona todas las empresas, Química Suiza, Mifarma. Más abajo también hay la adquisición de Seguro Sura e Hipotecaria Sura. Después, entidades que conforman el grupo Intercorp y
nos señala las entidades financieras y de seguros, Intercorp Financial Service, después hay bancos y subsidiarias, compañía de seguros, sociedad anónima y subsidiarias. Después tiene Inteligo Group, corporación y subsidiarias, seguros, tiene Hipotecaria Sura, empresa administradora hipotecaria, negocios e inmuebles, sociedad anónima Holding Retail Perú, y tiene diferentes actividades económicas. Por ejemplo, acá hay de negocios minoristas de inmobiliario, Intercorp Retail, Callao Global Opportunities. También tiene la educación, la UTP y también Innove Schools. Todas estas son las empresas que conforman el grupo Intercorp. Fíjense, hasta UTP está ahí. Bueno, sí, continúa, por favor, Puma. Ajá. Y acá están presentando los estados financieros de todas esas empresas consolidadas. Ese es el aporte que quería dar, profesor. Muy bien, Ruth, muy bien. Nos das una mejor claridad de esta situación de este Intercorp que ha comprado la mayor parte. Y hay un término que has aplicado correctamente, el holding. El holding viene a ser la reunión de todas estas empresas. Pero este Intercorp es la que controla. Fíjense, hasta se ha metido al rubro de las farmacias. Farmacias, tiene diversidad, hasta la universidad, la UTP, manejada también por esta empresa. Y la UTP está en el ojo de la tormenta, porque supuestamente se habla de discúlpenme el término, de una coima para que le aprueben sus sucursales que no ha sido aprobadas en otras universidades. Y ahí está pues metido el ministro de Educación. La SUNEDU está perdiendo credibilidad, jóvenes. Si nosotros analizamos profundamente, la SUNEDU ha favorecido a ciertos sectores o ciertas universidades. Si bien es cierto, nuestra universidad está 10 años licenciada, pero vayan ustedes in situ. No van a decir, no, el profesor Macedo está en contra. No, joder. Al César lo que es del César. Vayan a ver los laboratorios de ingeniería industrial, mecánica, ¿no? Ingeniería pesquera. No están bien implementados. La realidad es otra cuando se ve. Pero ahí lo dejo, porque no quiero que se malinterprete mi opinión. Pero ya estamos licenciados. Pero este grupo de la UTP, ¿cómo ha llegado a licenciarse sucursales que no estaban ni equipadas? Recién estaban en construcción. Y la ley dice claramente que tienen que estar equipadas, ¿no? Van a querer tapar el sol con un dedo, pero ya siguen existiendo indicios de corrupción, jóvenes. Eso ya se verá pues más adelante con las investigaciones. Importante el aporte que ha hecho su compañera Ruth, ¿no? Respecto a este tipo de empresas. Ya prácticamente nos van aclarando, ¿no? De qué trata esta NIC-10. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. A ver, Ángeles. Sí, profesor. Estamos poniendo nota a los grupos que exponen, ¿no? Sí. Ya, ponle 13 al grupo que has puesto. Profesor, la vez pasada mi grupo expuso y no le puse nota. ¿A quién? Mi grupo expuso la vez pasada, profesor, sobre la NIS 27. Ya. Ponle, a tu grupo ponle 14. Ya. Ya, a esas compañeras, Puma, Aguilar, ponles 3 puntos a cada uno por su intervención y su contribución a esto. Jóvenes, es importante el aporte de ustedes, el diálogo que
tiene que haber entre docente y estudiante, o sea, tenemos que interactuar, interactuar. No se olvide que la evaluación constante trata sobre esto, ¿no? La evaluación permanente. Es la participación plena de todos ustedes para ir acumulando sus puntos, ¿no? No se olviden que todo está siendo grabado y que todo está siendo subido a la plataforma. Entonces, donde todos estamos, ¿no?, interactuando y estamos demostrando, ¿no? Porque ha habido reclamos de algunos alumnos de que el docente pone un video y se va. Bueno, que iban a hablar con todos los docentes. Jóvenes, yo simplemente ahí están los videos de la participación de ustedes y la participación mía, ¿no? Estamos debatiendo, estamos haciendo foros, participaciones. Creo que yo me ajusto a lo que ha dispuesto el vicerrectorado académico, ¿no? Entonces, jóvenes, se van dando situaciones, ojalá que vayan, estas exposiciones nos van a enriquecer nuestros conocimientos para saber definir claramente qué es lo que estamos hablando y qué es lo que tenemos que sustentar. Ya ustedes están a 3 semestres de terminar su carrera. Entonces, la vocalización, los conceptos que ustedes puedan opinar, que sean con fundamento, que sean con un lenguaje técnico contable. Porque si vamos a utilizar un técnico un lenguaje no tan técnico, la gente o que nos escucha dice, ¿pero qué estás diciendo? No se le entiende, ¿no? Entonces hay que evitar ese tipo de situaciones. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué otra cosa más tenemos, Ángeles? Tenemos un pequeño foro, profesor, donde va a dar más énfasis a los grupos que no han expuesto la vez pasada y hoy sobre los efectos del COVID-19 en las empresas comerciales, industriales y de servicios. Ya está. A ver, ¿cómo has organizado eso? Va a ser, usted dijo, profesor, que solamente van a intervenir líderes nomás de cada Ya, grupo. correcto. ¿Con quién empezamos? Podemos llamar grupo voluntario, profesor. Ya, muy bien. Manéjalo tú. A ver, voluntarios. Profesor, mi grupo es voluntario. Ya, bien, muy bien. Aguilar. A ver. Ya. Ya, muy bien. A ver.
Aguilar, ¿pueden exponer? Ángeles, ¿se le fue el audio al grupo? Creo que están coordinando, profesor. Profesor, Sí. ya, ahora sí. Ya. A ver. Ya. Mi grupo y yo vamos a exponer sobre la pandemia del COVID-2019 y sus efectos en la contabilidad. Los integrantes de mi grupo es Calla Justo Yemira y Michael Yamoca Villafuerte. ¿Me permites una interrupción, por favor, Aguilar? Vuelve a Sí, profesor. vuelve a tu carátula. Ya. Jóvenes, imagínense ustedes que yo soy el dueño de la empresa y ustedes me están presentando esa información. Y yo como dueño, no digo Orlando Macedo Guillén con minúscula. Tenemos que tener mucho cuidado, jóvenes, porque ¿por qué Aguilar, Conchi, todo como dice, y a mí Macedo con minúsculo? Mucho cuidado de eso. Todo entra por los ojos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Continúa, Aguilar. Va a disculpar. Las cuentas que afectaría la pandemia, primero estaría afectando la NIC 10, que sería el negocio en marcha, ya que muchas empresas han tenido que cerrar. Y acá nos dice que los gobiernos ya están tomando medidas de auxilio para los sectores. Es decir, en este punto podemos decir de que el gobierno ha tomado como reactiva a Perú para que las empresas vuelvan a funcionar. Luego también tenemos el deterioro de los activos no financieros. Dados a los efectos de la pandemia, las entidades deberán evaluar al final de cada periodo si existe algún deterioro del valor de algún activo. En este punto, el gobierno se ha aprobado que el deterioro va a ser como era de un 25%, ahora va a ser de un 50%. Y los materiales que se depreciaban en un 5%, ahora lo están dando a un 20%. En este punto podemos ver que es la depreciación en el deterioro de los activos. Luego tenemos la pérdida de inventarios. En los inventarios, la determinación del valor neto de realización o el costo va a resultar menor. Porque los inventarios pueden quedarse obsoletos o pueden perderse por daños de vencimientos, como tenemos los medicamentos, los alimentos y los productos. Luego también tenemos las provisiones para las pérdidas esperadas. La incertidumbre creada por la situación de la pandemia puede que haya incumplimientos de pagos, aumentos de las tasas de intereses, de inflación y cambio pueden significar pérdidas esperadas que pueden reconocerse en los estados del ejercicio. Todas estas pérdidas que ha sufrido la empresa se va a reconocer en los estados financieros. Luego vamos a tener la medición del valor razonable. La medición deberá de tomar en cuenta las condiciones cambiantes del mercado y los retornos esperados. Luego va a afectar el incumplimiento de los compromisos financieros. El cierre de las actividades o la paralización temporal que hemos tenido va a impactar nuestros flujos de caja y tanto va a originar incumplimientos como los compromisos financieros, ya sea de corto y largo plazo que hemos realizado. Y para eso, los bancos nos han dado un periodo de gracia, ya sea un mes o 2 meses de gracia.
Luego también tenemos el manejo de riesgo de la liquidez y de las tasas de intereses de cambio. Por los efectos de la pandemia, en la economía ha afectado a las tasas de interés, las tasas de cambio y la inflación, haciendo que el costo integral del financiamiento se eleve, incrementando las pérdidas financieras del periodo. Y para eso vamos a hacer un ajuste por inflación, la NIF 29, que dice que si en algún país se destacara un proceso inflacionario e hiperinflacionario, los estados financieros deberán ser ajustados por la inflación. Luego vamos a tener los efectos posteriores a la fecha de reporte, la NIF 10. Los estados financieros deben recoger el efecto de los eventos posteriores en ellos. Algunos eventos subsecuentes pudieran tener efecto a la valorización de activos y sus pasivos. Por último, vamos a tener los asuntos, como hemos visto, la situación que va a llevar al despido del personal, la suspensión de los contratos de trabajo, modificaciones de contrato, renegociaciones de deuda financiera, reclamos al seguro. Todas estas situaciones se van a ver afectados en los estados financieros. Como acá tenemos la suspensión perfecta que el Estado nos ha otorgado a las empresas. Y en asuntos fiscales y laborales también se tomarán medidas que impactarán la relación laboral, decretos de inamovilización laboral, pago de compensaciones, aumento o reducción de salarios de la jornada laboral. Y aquí también se ve la suspensión perfecta que nos ha otorgado el Estado a todas las empresas. Eso, profesor, sería todos los impactos que va a ocurrir en nuestros estados financieros, que va a afectar a todas las empresas por el COVID, por la pandemia del COVID-2019. Muy bien, lo has resumido en forma breve, concisa, la situación que se avecina, aunque ya en algunas empresas ya lo están sintiendo. Muy bien, preguntas de los demás estudiantes al grupo que he expuesto. Profesor, buen día. Condori. Muy bien, Condori. Mi pregunta sería, ¿cómo se han contabilizado en las empresas la suspensión perfecta y cómo se daría ese subsidio que han recibido las mismas por cada uno de sus trabajadores? Ya, por el subsidio que ha recibido por sus trabajadores, en la misma SUNAT te da una plataforma en el cual tú debes de ingresar el correo de, ya sea de la empresa o del gerente, en el cual cuando tú dejas ahí tu cuenta bancaria, en la misma SUNAT hay un espacio en el cual tienes que colocarlo. Después de una semana te deposita, el Banco de la Nación te deposita a la cuenta que tú has colocado. Y ahí te da solo el 35% de toda tu planilla. Muy bien, 35%, correcto. Sí. Y la otra consulta, ¿me la podrías repetir, por favor? ¿Cómo se contabilizaría esa suspensión perfecta? Bueno, ¿cómo contabilizaría la empresa esa suspensión perfecta? Contablemente, ¿no? Sí, contablemente. Porque también dijeron que las empresas no podrían aplicar esa suspensión perfecta a los trabajadores cuyos salarios habían sido parcialmente subsidiados por el Estado. Pero no pone ejemplos. El Estado aquí no ha subsidiado en cuestión de remuneraciones. ¿Tienes el dato? Bueno, ha subsidiado a varias empresas que sus trabajadores su salario no pasaba de 1.500 soles. Les han dado el 35%, como dijo mi compañera, de su salario. Ese 35%
viene a ser como especie de un préstamo. No, No, claro, es lo que el Estado le otorga a las empresas para que ellos puedan mantener a sus trabajadores, o sea, para que no les despidan. Ya. Ujú, es como un apoyo que dio para las empresas para que sigan en marcha, pues, ¿no? Y no, o sea, no Podríamos, les afecte la pandemia. podríamos tratarlo como una donación. Sí, algo así. A ver, muy bien. A ver, el grupo que has puesto contablemente, ¿cómo sería? Es interesante, jóvenes, conocer esto. Contablemente, ¿cómo? No es tan sencillo decir, no, cargo, ya bueno, no, tenemos que buscar la forma de no afectar los intereses de la empresa. Ya su compañero lo ha dicho, esto es como una donación o como un salvavidas que el Estado está otorgando, pero que no es devuelto. Simple y llanamente se le ha dado a las empresas para que puedan mantener sus planillas. ¿Cómo sería contablemente? ¿Es así? No sé cómo sería contablemente, porque estoy diciendo cómo es. Si alguien de los demás grupos tuviera la respuesta, puede intervenir. Ustedes saben, ¿ah? No solo esperemos que el grupo que está exponiendo de la... Profesor, Sí, sí, Catherine. profesor, como sabemos ese subsidio que nos va a dar el Estado, lo vamos a tener como una donación, vendría a ser un ingreso extraordinario y estuve analizando y podría entrar, el asiento contable sería mi 10 contra la 75 que es otros ingresos. Pero está muy bien, Catherine. Está muy bien, pero yo te preguntaría, generalmente la 75 lo utilizamos cuando son, creo yo, operaciones directamente relacionadas con el giro del negocio, ¿o no? Profesor, Bueno, sí, también, profesor. el asiento que ha dicho mi compañera que sería la 10 contra la 75, la 10 porque va a entrar a mi efectivo y mi 75 utilizaría la 7591 que sería subsidios gubernamentales. Ajá, ahora sí, subsidios gubernamentales. Sí, ese sería mi asiento por el ingreso del subsidio del 35% de mi planilla. Ya está, muy bien. Ahí nomás, Mayeli, quedémonos. Ya. La 75 tiene un saldo acreedor, ¿cierto? Sí. Cuando vayas a hacer tu estado de resultados, esa 75 va a sumar a tus ventas. ¿Sí? En mis estados de resultados, sí, profesor. Como Claro, otros, con otros ingresos. sí. Ya. Pero realmente es un ingreso. Mm, Ese es el tratamiento contable, que tenemos que analizarlo, ¿no? Porque supuestamente es una subvención que tú has recibido del Estado y que la vas a distribuir entre tus trabajadores. La empresa no se va a beneficiar para nada. Y si vamos al estado de resultados integrales, eso es un ingreso, como tú lo estás llevando a la cuenta 75. 75. Y ese ingreso va a estar afecto al impuesto a la renta, ¿o no? Sí. Entonces, si yo como empresario diría, oye, me has dado plata, sí, está bien, yo he recibido, pero no ha sido para mí, ha sido para capear el temporal, ¿no?, de esta situación que estamos atravesando para mis trabajadores. Y aquí entrego las boletas que yo les he entregado a mis trabajadores. Yo no me he quedado con nada.
podría darse ese caso, es o no es ese caso. Vamos, jóvenes, todos, o sea, no solo el grupo que está ahí, todos. Las preguntas son para todo el salón. Alguien tendrá una respuesta, alguien nos estará analizando y viendo, ¿no? Esta 75 me va a representar un ingreso correcto, pero va a ser un ingreso que yo no lo tengo, yo le he dado a mis trabajadores. ¿Cómo lo trato entonces contablemente? Pues yo les decía, no es cuestión de esa, la suspensión perfecta, cargo, abono, cargo, no, no. Se tiene que hacer un análisis para que la empresa no se vea afectada. En este caso, la empresa sí está siendo afectada. ¿No? Interesante, ¿no, jóvenes? Eso es lo que los alumnos de cuarto ya deben estar preparados para registrar y ver las consecuencias que nos va a traer este subsidio a mi empresa. Ya, ahí, ya, por ejemplo, les he hecho pensar, ¿no? Cuando digo esa 75 va a sumar a mis ingresos y va a estar afecto al impuesto a la renta. Si yo he recibido una donación o un subsidio del Estado y todavía encima de eso voy a pagar el impuesto, ¿qué tratamiento contable les voy a dar? Ahora, yo les planteo una alternativa, a ver, analice. Yo lo ingresa y lo pongo a las 52. Y posteriormente lo voy a capitalizar. ¿Podría ser? Es una alternativa. 2, tomar ese capital adicional y después llevarlo a pérdida. O simplemente balancearlo, ¿no?, con otra cuenta que no afecte mis estados financieros. Se los dejo a su criterio. ¿Cuál sería la opción? Interesante, jóvenes. Interesante. No es cuestión nomás de decir, ya cargo y abono y esto, ¿no? Hay que ver las consecuencias futuras que me va a traer este subsidio. ¿Y de qué forma afectará o no afectará a mis estados financieros? Han hablado los compañeros que han expuesto, hay una pérdida de inventarios, ¿no? ¿Qué pasaría? Han hablado sobre un incumplimiento de pagos. ¿Me están hablando de una cobranza dudosa? Si me están hablando de una cobranza dudosa, ¿cómo afecta a mis estados financieros? No tengo pues para pagarte. Yo también he cerrado mi negocio, no tengo ingresos, no tengo nada. Tributariamente, ¿cómo será aceptado esta cobranza dudosa? Y no solo es una, son cantidad de empresas, que muchos de ustedes seguro están haciendo prácticas en estudios contables y ya se ha presentado este problema. ¿Qué hacer? ¿Cómo voy a declarar? Ustedes saben que la SUNAT está detrás de todo ello. Y si se llega a determinar o que se ha calculado mal o se ha registrado mal, inmediatamente una sanción económica, ¿no? Bueno el tema. Bueno el tema, jóvenes. Es por eso, ¿no?, de que a ustedes se les pide este tipo de opiniones para poder, ¿no?, llegar a un buen puerto, porque es contable. Que no se vayan a sorprender si en el examen venga una pregunta de estas, que estamos haciéndolas, y tenemos que llegar a una respuesta. Las 10 contra las 52. Es un capital adicional que me están dando, sí,
correcto. La 52 va a aparecer en mi cuenta capital, ¿no? Como un capital adicional. Hasta que después se tome la decisión, pues, ¿qué hago con esa 52? ¿La capitalizo? No la puedo capitalizar, porque ese dinero no lo tengo. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Cómo la voy a balancear esa 52? ¿Alguna respuesta, jóvenes? Profesor, Sí, ya mira. profesor, disculpa, encontré algo en la NIC 20. Ya. Nos menciona que las subvenciones de gobierno se reconocerán en el resultado sobre una base sistemática a lo largo de los periodos en los que la entidad reconozca como gasto los costos relacionados. Nos menciona que hay dos métodos para contabilizar las subvenciones del gobierno, que es el método del capital, en los que dice que las subvenciones se reconocerán fuera del resultado del periodo, y el método de renta, que reconoce las subvenciones en el resultado o en más periodos. Y nos ponen dos puntos de vista, que hay personas que defienden el método del capital, que dice que las subvenciones del gobierno son un recurso financiero y deben tratarse como tales en el estado de situación financiera, en vez de reconocerse en el resultado del periodo para compensar las partidas de gastos que financian. Puesto que no se espera una devolución, estas subvenciones deben reconocerse fuera del resultado del periodo, nos mencionan, profesor. Entonces, ya mira, si es fuera del periodo, ¿qué cuentas utilizaría? Profesor, ¿no sería la 10 contra la 75 otros ingresos de gestión por el ingreso del subsidio? La 10 contra la 75, Lisbeth. ¿Es lo que Sí. me dices? Pero yo Sí, digo, ¿no? Como le según dije, lo que habla, lo que es la NIF 20, ¿no? claro, pero la 75 es un ingreso. Ah, sí, un ingreso. Ya, Lo tomaríamos como un y ese ingreso va a sumar en tu estado de resultados integrales, no va a restar, va a sumar. exacto, sería, lo pasaríamos a lo que es el estado de resultado. Claro, pero yo sobre esos ingresos voy a pagar un impuesto a la renta, ¿o no? Esa es la misma pregunta que le hice a Aguilar. ¿Cómo es mi tratamiento contable? Porque me va a afectar a mis estados financieros. Tu compañera Yemira ha dicho que hay dos formas, ¿no? Ha hablado sobre, Yemira, sobre una capitalización. Profesor, Sí, yo también encontré información acerca de lo que se habló de impuesto a la renta. ya, A ver, lo voy a proceder a leer. correcto. Es según la página Garrigues. Dice que Perú modifica la ley del impuesto a la renta en relación con la determinación de los pagos a cuenta. Se ha publicado el decreto legislativo número 1471 que modifica la ley de impuesto a la renta a fin de incorporar reglas excepcionales para la determinación de pagos a cuentas del impuesto a la renta de tercera categoría, correspondientes a los meses comprendidos entre abril y julio del 2020. Los contribuyentes generadores de renta de tercera categoría podrán modificar o incluso suspender sus pagos a cuenta del impuesto a la renta por los meses de abril, mayo, junio y o julio del 2020. Ello dependerá de qué tan significativa sea la disminución de sus ingresos por tales meses, en comparación con los ingresos obtenidos en meses anteriores, principalmente durante el ejercicio 2019, debiendo los contribuyentes observar los siguientes parámetros. La determinación del mes de referencia. Si tuvo ingresos en el mismo mes del 2019, se compara los ingresos del mes corriente con los ingresos de aquel mes. Si no hay disminución, se realiza el pago a cuenta ordinario. Ahora, si tuvo ingresos en algún otro mes del 2019, se comparan los ingresos del mes corriente con los ingresos del mes con mayores ingresos en dicho ejercicio, la disminución es del 30% y se realiza el pago a cuenta ordinaria multiplicado por 0.5846. En su defecto, si tuvo ingresos en enero o febrero de 2020, se compara los ingresos del mes corriente con los ingresos del mes con mayores ingresos entre ambos y la disminución es mayor al 30%, se suspende el pago a cuenta.
Y ahora lo que relacionaría a lo que estamos hablando sería principalmente ese subsidio, si sería destinado para empresas que no han generado ninguna clase de ingresos. Y incluso acá dice que se suspende el pago a cuentas que del impuesto a la renta. Ya, entonces lo que das a entender, José Miguel, es de que esta, este subsidio no lo voy a declarar. O sea, en sí, digamos, o sea, sí, lo que he entendido que usted está planteando es que si este subsidio lo vamos a reconocer como ingreso, estaría afecto al impuesto a la renta y por lo tanto tendríamos que pagar nosotros ese dinero más, ¿sí? Correcto. ¿Sí? Entonces, bueno, si para que en nuestro estado de resultados vote para pagar impuesto a la renta tendría que votar un estado de resultados, tendría que votar positivo, ¿no? Con ganancia. Entonces, si yo estoy votando ganancias, este subsidio que me da el Estado, entonces no podría yo usarlo, pues, porque también estaría pagando yo un impuesto a la renta, no sería positivo para mí. En cambio, si mi empresa no está produciendo ingresos, entonces ahí sí como que sí vendría al punto a adquirir este subsidio o tramitarlo. Bueno, como dijo mi compañera Mayeli, ¿no? Eso sería, profesor. Ah, ya, muy bien, Suri. Es una opinión y un aporte que está dando su compañero, ¿no? Pero seguimos, creo yo, seguimos en el meollo del problema. Profesor, Sí, Profesor, a ver. profesor, buenos días. Encontré que para efectos de la SUNAT, en el informe 112-2014 SUNAT, que, o sea, estos ingresos no califican como renta gravada con el impuesto a la renta, al no encontrarse comprendidos en ninguno de los supuestos mencionados. Los supuestos mencionados serían que, a ver, en efecto, según la ley del impuesto a la renta, este tributo grava las rentas obtenidas por las empresas cuando las mismas califican como el producto del capital, del trabajo de la aplicación conjunta de ambos factores. 2, ganancias de capital. 3, ingresos provenientes de tercero. Y 4, rentas imputadas establecidas por la ley. Y los ingresos obtenidos por subsidios y las subvenciones provenientes de mandatos legales no se encuentran comprendidas entre estas rentas. Por tanto, este tipo de ingresos no se encuentran fuera del ámbito de aplicación del impuesto a la renta. Ya. Correcto, Mario, y gracias. José Alejandro, creo que tenías también una opinión. Sí, profesor, un aporte que quería hacer. Encontré información acerca de las subvenciones del Estado, bueno, del gobierno, en la NIC 20. Y en un párrafo nos refiere a que nos dice que las subvenciones del gobierno deben reconocerse como ingresos sobre una base sistemática a lo largo de los periodos necesarios para compensarlas con los costos relacionados. Lo recibido en concepto de tales subvenciones no será acreditado directamente al patrimonio neto. Y más abajo, en otro párrafo, nos refiere que toda subvención del gobierno a recibir en compensación por gastos o pérdidas ya incurridos, o bien con el propósito de prestar apoyo financiero inmediato a la entidad, sin costos posteriores relacionados, se reconocerá como ingresos del periodo en que se convierta en exigible. Pero nos dice que estas subvenciones van a ser, bueno, toda subvención que se convierta en reembolsable debe tratarse contablemente como revisión de una estimación contable, que va a ser como un cambio en los estados financieros, aplicando la NIC 8, que van a ser las políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. La devolución de una subvención relacionada con ingresos debe tener como contrapartida, en primer lugar, cualquier ingreso diferido anotado en relación con la subvención. O sea, que nos dice que este ingreso bueno, el tratamiento de las subvenciones que nos da el gobierno van a ser registrados como ingresos diferidos.
porque en un párrafo que nos dice tratamiento de las subvenciones relacionadas con activos, estas subvenciones, incluyendo las de carácter no monetario, por su valor razonable, deben presentarse en el balance, bien reconociéndolas como partidas de ingresos diferidos, o bien como deducciones del valor de los activos con los que se relacionan. Eso está dentro de la NIC 20. Muy bien, muy bien. Esos aportes jóvenes para el análisis. Rojas Roca también nos dice, no se considera como ingreso para el anticipo de renta porque no es un ingreso originado por operaciones con terceros. No es un ingreso. O sea, yo pregunto, si mi asiento contable es 10 contra la 75, ¿correcto? Entonces, en mi estado de resultados, no la considero la 75 porque no tiene una vinculación con operaciones originadas con terceros. O en notas a los estados financieros haré un agregado de esta cuenta. No sé. Interesante que ustedes, jóvenes, para el día jueves, solo un grupo. El primer grupo que ingrese, comparte su pantalla, inmediatamente tendrá sus notas. ¿Correcto? Muy bien, la hora nos ha ganado. Lo dejamos ahí y ya controlaré Delgado. Toma nota de Condori, Suri, Calla, Patiño, Vita, Juárez y Rojas. Dos puntos a cada uno por su participación. Y hay alumnos que no sé qué estaban haciendo, jóvenes. Reitero, vamos a llevar un control estricto de su participación para poder tomar en cuenta al momento de la calificación permanente. Muy bien, jóvenes. Eso es todo por hoy. Nos estamos viendo el día jueves. Busquen la información, tráiganme los asientos contables. Y el primer grupo que comparte su pantalla, lo analizaremos y tendrá su nota. Ok, jóvenes. Muy bien. Gracias. Sí, dime, ¿alguna pregunta? A mi grupo también iba